¿Dónde está exactamente Irán? ¿Por qué se está armando tanto? ¿Acaso es un país fácil de invadir? ¿Por qué el mundo teme que sea capaz de cerrar el tráfico mundial de petróleo? ¿Y realmente es un país poderoso? Hoy vamos a explicar brevemente algunas de las claves de Irán y entenderemos mucho mejor al gigante persa. Bienvenidos a la geografía de Irán. Irán es un país de gran magnitud, que tiene como idioma principal el farsi. Su población es de unos 90 millones de habitantes, lo que lo convierte más o menos en el 17º país más poblado del mundo. Sin embargo, si analizamos su economía, vemos que su posición en el ranking global baja hasta el puesto 34. Incluso si analizamos su Producto Interior Bruto per cápita, es decir, repartiendo la riqueza entre toda la población, baja ni más ni menos que hasta el puesto 113. Sus habitantes tienen una riqueza similar a la de Guatemala. Es decir, tenemos un país enorme, muy poblado, pero muy pobre. Irán es un país musulmán, pero no es árabe. Aunque a veces lo utilicemos como sinónimo, musulmán es el que practica el Islam, y árabe es una etnia. Es decir, aquí tenemos a Mohamed, que es árabe y musulmán, pero también podemos tener a Kevin, que es caucásico, pero puede ser musulmán. Y resulta que los iraníes son de etnia persa. Esto hace que sientan cierta unión con el resto de musulmanes, pero a la vez se sienten étnicamente diferentes, e incluso practican una versión del Islam que es minoritaria. En este mapa puedes ver los países que tienen población islámica. Cuanto más claro es el color, como en Etiopía, significa que hay menos musulmanes, y cuanto más oscuro, como en Arabia Saudí, es que hay un porcentaje mayor. Y casi todo lo coloreado sale en verde, pero ¿te habrás fijado en que hay otros dos colores? Bien, pues eso se debe a que cada color representa las tres ramas principales del Islam. Pasa igual que con el cristianismo, que todos creen en Jesús y tal. Pero hay divisiones entre católicos, ortodoxos y protestantes, porque cada grupo tiene distintas interpretaciones del Islam. Así que en verde están los suníes, que son la rama mayoritaria, y en rojo los chiíes, que son el segundo grupo en importancia. Y si bien hoy en día los cristianos se llevan todos bien y no discuten por la religión, seguramente sepas que en el pasado hubo guerras por motivos religiosos. Por ejemplo, la Guerra de los 30 años, que asoló Europa, enfrentando a católicos y protestantes. Pues en el mundo islámico todavía sucede esto, y suníes y chiíes se llevan a matar. Y esto enemista mucho a Irán con otros países vecinos, especialmente con el otro gigante de la zona, Arabia Saudí. Pero estudiemos un poquito la geografía iraní. Con escasas zonas habitables, la mayoría de la población reside en los valles montañosos del oeste y del norte, ya que los vastos desiertos y las llanuras salinas del interior de Irán no son adecuados para la vida humana. Irán posee dos grandes sistemas montañosos, los Zagros y los Elburz. La cadena montañosa del Burz tiene su inicio en el norte, a lo largo de la frontera con Armenia, extendiéndose a lo largo de la costa sur del Mar Caspio y alcanzando la frontera con Turkmenistán antes de descender cerca de Afganistán. Esta cordillera es visible desde la capital, Teherán, donde ofrece vistas preciosas. Los Zagros se extienden desde el norte a lo largo de unos 1500 kilómetros paralelos a las fronteras de Irán con Turquía e Irak, llegando casi hasta el estrecho de Hormuz en el Golfo Pérsico. Al sur de los Zagros hay una llanura donde el río Shatt al-Arab sirve como límite entre Irán e Irak. Este río se forma tras unirse los míticos Tigris y Éufrates. Esta región es también el lugar de ubicación de los principales campos de petróleo iraníes. Y justo alrededor
están también los campos de petróleo iraquíes, cuvaitíes y del resto de países del Golfo. Pero antes de continuar, quiero recordarte que si te está gustando esta información, no te olvides de dejar tu like y de suscribirte. Un análisis como este lleva un arduo trabajo detrás, así que es fundamental que nos apoyes con un pequeño gesto como este. Muchas gracias. Esta configuración geográfica brinda protección a Irán, ya que está rodeado de montañas en 3 de sus lados, y por pantanos y cuerpos de agua en el cuarto. Los mongoles fueron la última fuerza en atravesar el territorio con cierto éxito, en la Edad Media. Desde entonces, los invasores se han encontrado con dificultades al intentar avanzar a través de las montañas, quedando atrapados en un mar de polvo. Y, de esta forma, Irán se ha mantenido más o menos estable a lo largo de los siglos, estando a salvo de la colonización de Oriente Medio. Esta resistencia ha forjado un espíritu de pueblo orgulloso, y muchos iraníes se perciben como un país mucho más avanzado, resiliente y capaz que sus vecinos árabes, ya que, por ejemplo, mientras los saudíes vivían en tiendas de campaña en el desierto, los iraníes tenían una prestigiosa cultura, erigían impresionantes monumentos y se veían como una civilización milenaria. Pero además de esta interesante geografía, Irán también tiene la capacidad de cerrar el estratégico estrecho de Hormuz, en el Golfo Pérsico, por donde pasa cada día el 20% del petróleo mundial. Todo el petróleo y el gas producidos en Irak, Arabia Saudí, Qatar, Bahrein y los Emiratos viaja en barco hacia el resto del planeta y debe pasar por el angosto estrecho de Hormuz, antes de poder salir a los océanos del mundo. El punto más estrecho del estrecho, con apenas 34 kilómetros de ancho, es considerado uno de los más cruciales en términos estratégicos a nivel mundial. Simplemente, con unos misiles antibuque, Irán es capaz de desatar el pánico y que se paralice el envío de petróleo. El cierre prolongado del estrecho de Hormuz podría desencadenar una escalada en los precios del petróleo, generando una crisis mundial. Este es el as geoestratégico más importante de Irán. Si alguien le ataca, puede cerrar el paso a los buques, desatando tal crisis que la comunidad internacional fuerce al agresor a parar. Pero para evitar que esto suceda, sus vecinos del sur han llamado al tío Sam. Mira, las economías de sus vecinos dependen también totalmente del petróleo. Y el tío Sam devora crudo. Así que ni a unos ni a otros les interesa que Irán sea capaz de bloquear el estrecho de Hormuz. Es por esto que los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Qatar, Kuwait y Arabia Saudí permiten que el tío Sam tenga bases militares allí. Si llega el momento de darse de hostias, quieren que Estados Unidos esté con ellos. E incluso los norteamericanos tienen una enorme base naval donde está anclada la Quinta Flota, que cuenta con un par de portaaviones por si hay que despejar el estrecho de Hormuz lanzando pepinazos que hacen pum. Así que las posibilidades de que Irán sea realmente capaz de cerrar el estrecho son bajas. Pero, quién sabe, si juega bien sus cartas y es capaz de hundir los portaaviones norteamericanos, las consecuencias podrían ser imprevisibles. Como hemos dicho, Irán también tiene mucho petróleo. De hecho, tiene algunas de las reservas de crudo más grandes del planeta. Aquí podemos ver su gráfico de exportaciones, donde se muestra con áreas proporcionales lo que el país exporta. Y lo que vemos no es bueno. En torno al 90% de sus exportaciones son o bien petróleo o derivados del petróleo, por lo que su economía es extremadamente vulnerable al vaivén del precio del oro negro. Cuando el petróleo está alto, todo va bien, pero cuando caen los precios, su economía se hunde. Esto explica, por ejemplo,
que su renta per cápita alcanzara el máximo en 2012, cuando el petróleo estaba carísimo. Pero en los años siguientes el precio cayó y su riqueza nacional también se derrumbó. Una de las cosas que necesita Irán para ser realmente poderoso es depender menos del petróleo, para así poder tener unos ingresos estables. Y ahí la industria es la clave. Y, sorprendentemente, presenta una industria bastante decente. Aunque seguramente nunca hayas oído hablar de las marcas de coches iraníes, existen. Y es el 16º fabricante a nivel mundial. La mayor parte de estos coches son licencias de marcas extranjeras, como Peugeot, pero aún así, no cualquier país puede presumir de fabricar autos. De hecho, de todo Oriente Medio, únicamente Turquía también es capaz de fabricar automóviles. Y, además de todo, gracias a la ayuda de Rusia y de Corea del Norte, ha desarrollado una importante industria de misiles de largo alcance, con la cual poder mantener la disuasión frente a sus vecinos y atacarlos si llegara el momento. Y esto ya sí que es innovación nacional. Irán ha desarrollado los famosos drones Shahed, que no son una maravilla, pero son baratos y permiten lanzar ataques masivos contra sus enemigos. Y, quién sabe, si esto es solo el principio de drones mucho más avanzados. De momento, Irán está vendiendo miles de estos drones a Rusia, para que los use contra Ucrania, logrando importantes beneficios económicos. Aunque, como hemos visto, las exportaciones industriales iraníes representan una entrada de capital muy pequeña. Y esto es algo en lo que Irán debería trabajar para ser un país más próspero. Sin embargo, a pesar de esta riqueza, Irán sigue siendo un país relativamente pobre debido a problemas como la mala administración, la corrupción y las sanciones económicas que han impedido, en parte, la modernización de su industria. Así que, en definitiva, Irán es un país relativamente poderoso, pero no el más fuerte. La economía de todos sus enemigos es mucho mayor que la suya, pero, a su vez, los supera en población. En caso de guerra, sus enemigos disponen de más recursos, pero Irán de más soldados, por lo que tendríamos un largo y sangriento conflicto de resultados impredecibles. Así que, como ves, Irán es un país complejo y ubicado en un emplazamiento geoestratégico fundamental. De ahí su constante importancia en los medios de comunicación. Pero el porqué de su mala relación con algunos de los países situados a su alrededor lo veremos en otros vídeos. Seguiremos analizando Irán en futuros vídeos, así que si te ha gustado, no te olvides de darle tu like y de suscribirte. Un pequeño gesto como este es fundamental para que el canal pueda funcionar. Muchas gracias y un saludo.